a esa madre o a nosotras las madres nos hace atesorar actitudes buenas de nuestros hijos en nuestro corazón. Los padres de Jesús iban cada año a Jerusalén para las fiestas de las Pascuas. Y así cuando Jesús cumplió 12 años, fueron todos allá. Como era costumbre en estas fiestas, pero pasado aquellos días, cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Pensando que Jesús iba entre la gente, hicieron un día de camino. Pero luego, al buscarlo entre los parientes y conocidos, no lo encontraron. Así que regresaron a Jerusalén para buscarlo. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres le vieron, se sorprendieron. Y su madre le dijo: hijo mío, ¿por qué no has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Jesús le contestó: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Jesús volvió con ellos a Nazaret, donde vivió, obedeciéndolos en todo. Su madre guardaba todo esto en el corazón. Y Jesús seguía creciendo en cuerpo y mente, y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Cuando venimos a los pies de Cristo, nosotros nos cuidan, hombres y mujeres que son puestos por Dios, para que nos den un cuidado hasta cierto tiempo. Jesús se le desapareció. Había pasado un día y no habían encontrado a Jesús entre sus parientes, ni entre sus amigos, ni entre la multitud de las personas. Muchas veces nosotros como padres espirituales, en este caso los pastores, los maestros, los evangelistas, tenemos una responsabilidad con nuestros hijos espirituales. Cuando nosotros empezamos a pensar de que nuestros hijos están entre todos nosotros, estamos confiados de que ellos están bien. Y no nos damos cuenta que en circunstancias, por cuestión de segundos, se nos pierden nuestros hijos. Pero aquí vemos una respuesta escrita, una enseñanza escrita, que aún María y José adoptó a Jesús como su hijo. Nosotros somos hijos adoptados también por el Señor. Dice que cuando nosotros confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, automáticamente nos constituimos hijos de Dios. O sea, Él nos adopta también. Y tiene un cuidado con nosotros a través de estos padres espirituales. ¿Y quiénes son estos padres espirituales? Nuestros pastores, nuestros apóstoles. Todo aquel ministerio que Dios tenga a cargo para darnos ese cuidado, para que trate de una forma u otra llevarnos a esa verdad con amor. Aquí vemos cuando Jesús dice en el 43, pero pasados aquellos días cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuando nuestros hijos se nos desvían a algún otro lugar. Pero hay que tener en cuenta 2 cosas. Una, que puede ser un desvío por emociones propias, y otro que puede ser un desvío porque hay un propósito de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que marcar la diferencia, de tener ese cuidado con nuestros hijos y buscarlos, porque dice que su madre y su padre se preocuparon y lo buscaron.
pero gloria a Dios que lo encontraron en algo bueno. Miren, y dice en el 44, pensando que Jesús iba entre la gente, hicieron un día de camino, pero luego, al buscarlo entre los parientes y conocidos, no lo encontraron. No encontraron a su hijo. Muchas veces nosotros estamos desarrollando actividades, que si en el ministerio tal hacemos esta actividad para ir ganando almas, por ejemplo, en el caso de esto, los evangelistas. Y a resumida cuenta quedamos que nuestros hijos se nos pierden ahí, porque llega otro lobo y le empieza a hablar en sus oídos. Tenemos que tener cuidado con nuestro oído, con lo que escuchamos. Pero miren, aquí Jesús habla de otra cosa. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley. Muchas veces nuestros hijos tienen un crecimiento espiritual y no nos damos cuenta. Ahí es donde marcamos una de estas dos diferencias. Que cuando el niño se siente identificado con lo de Dios y es instruido por lo de Dios, no lo estorbemos. Pero si vemos que tenemos que tener cuidado con ese hijo espiritual, tenemos que cuidarlo, seguir cuidándolo para que él pueda crecer sano y fuerte. Vemos también que Jesús dice, y todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. O sea que Dios permitió que a Jesús se le hicieran preguntas de grandes hombres de la ley. ¿Cuántos hombres, profetas, maestros, evangelistas, apóstoles le preguntan, quién sabe, a un hombre de Dios que apenas tenga 1 año o 2 años o 3 años en el ministerio y te desarrolle temas que tú mismo te quedas admirado de lo que Dios le da a esa persona? Tenemos que tener cuidado con eso, porque ese es el Espíritu Santo que lo está instruyendo. Y como padres espirituales tenemos que cuidarlos. Amén. Así que cuidemos ese don, esa enseñanza que Dios le da de vida espiritual a nuestros hijos espirituales. Y cuidémoslos con celo de Dios. Porque en el tiempo justo ellos van a ser grandes hombres y mujeres de Dios. Ya pueda ser profeta, apóstol, maestro, evangelista, o sea, pastores. Nosotros tenemos que tener cuidado con los ministerios que Dios le da a nuestros hijos. Porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Y María dice, y su madre le dijo, hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando, llenos de angustia. Muchas veces nosotros buscamos a nuestros hijos espirituales llenos de angustia, como a nuestros hijos naturales. Pero bueno es Dios, que cuando se le hizo la pregunta, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis qué es que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron. Muchos de nosotros, padres espirituales, no entendemos lo que Dios hace con nuestros hijos espirituales. Pero Dios es el que nos da esa enseñanza de vida, para que se cumplan los propósitos en la vida de cada uno de nosotros. A pesar de que nosotros seamos ya capacitados, así como esos maestros de la ley, así a nosotros también nos va a pasar con nuestros hijos espirituales. Vamos a seguir aprendiendo de ellos. Y eso nos va a maravillar y nos va a llenar de gozo. Más que nos llene de gozo y no de celo. Para que podamos crecer en el Evangelio del Señor, que es el para salvación y vida eterna. Preparémonos, porque los tiempos de Dios se han acercado y la venida de nuestro Padre, de Jesucristo, está cerca. Que el Espíritu Santo nos acompañe a comprender la voluntad de Dios.